Los pitbulls nunca deberían existir. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Hay animales que existen porque la naturaleza, en su sabiduría paciente, los fue esculpiendo durante miles o millones de años. Les dio dientes afilados para cazar, pelaje para soportar el frío, garras para trepar árboles o alas para volar grandes distancias. Cada especie es un testimonio del equilibrio entre lo que necesita para sobrevivir y lo que el entorno le exige. Pero hay criaturas que no fueron moldeadas por la evolución natural, sino por la mano humana, esa mano que selecciona, combina y fuerza la naturaleza para que obedezca a sus deseos. Entre estos animales se encuentra uno de los perros más controversiales y malentendidos del mundo, el pitbull. Hoy, pronunciar esa palabra es suficiente para provocar reacciones viscerales. Para algunos, es sinónimo de peligro, agresividad y noticias de ataques que alimentan miedos. Para otros, es injusto ver cómo se demoniza a un ser vivo que, como cualquier otro perro, depende de cómo se le cría y trata. Lo cierto es que detrás de esta dualidad hay una verdad incómoda. Los pitbulls no nacieron, fueron creados, no como una especie salvaje que evolucionó por sí sola, sino como un proyecto de poder, resistencia y brutalidad que refleja una parte oscura de nuestra historia. Para entender por qué algunos afirman que los pitbulls nunca deberían existir, primero hay que mirar hacia atrás. Imaginen Europa en el siglo XVIII y XIX. Ciudades grises, humo de carbón cubriendo los barrios obreros y una sociedad que, entre trabajo en fábricas y la pobreza, buscaba distracción en espectáculos que hoy nos parecerían impensables. Allí, la violencia no se limitaba a guerras o crímenes. La diversión de muchos incluía ver animales desgarrarse entre sí en sangrientos enfrentamientos públicos. Así nació la cruel tradición del bullfighting. Perros lanzados contra toros atados, obligados a morderles la cara y resistir golpes y embestidas. No era solo brutalidad sin sentido. Se creía que así la carne del toro se volvía más tierna. Pero, en realidad, era un espectáculo para multitudes hambrientas de sangre y apuestas. Sin embargo, los perros de la época, como los bulldogs originales, no eran perfectos para esta tarea. Necesitaban más velocidad, más agresividad controlada, más resistencia al dolor. Los criadores, ansiosos por obtener un perro perfecto para este fin, empezaron a cruzar bulldogs con terriers. De esa unión nació una nueva línea, un animal más ágil que un bulldog, pero igual de robusto, con instinto de presa y un umbral de dolor casi sobrehumano. Así se forjó la base de lo que, años más tarde, se llamaría pitbull. La palabra pit hace referencia a los fosos o pits, donde estos perros eran obligados a luchar entre sí o contra otros animales. No es un nombre que surgió por cariño, sino por función. Con el paso del tiempo, la práctica del bullfighting fue prohibida en 1835 en Inglaterra. Pero la prohibición no detuvo la sed de sangre ni las apuestas clandestinas. Lo prohibido se volvió más atractivo. Entonces, el foco cambió. De enfrentar perros con toros pasaron a enfrentar perros entre ellos, en combates a muerte, en sótanos, graneros o patios traseros. Era más fácil de ocultar, más barato y aún más rentable. La selección artificial se volvió más extrema. Los criadores elegían a los perros que mostraban menos miedo, más resistencia al dolor, más tenacidad. Si un cachorro retrocedía ante una pelea, no se reproducía. Si mostraba sumisión, se descartaba. Cada camada era una apuesta genética para obtener animales que pelearan hasta su último aliento, sin rendirse ni siquiera gravemente heridos. Con cada cruce, los humanos borraban rastros de la evolución natural y moldeaban una versión extrema de un perro de presa. Pero, ¿qué pasaba con estos perros fuera del foso? Paradójicamente, muchos eran criados para ser agresivos con otros perros, pero obedientes y amables con las personas. Los apostadores y dueños necesitaban manipularlos sin riesgo de ser mordidos por sus propias creaciones. Así surgió una contradicción que hoy confunde a muchos. Un pitbull puede ser extremadamente cariñoso con su dueño y, al mismo tiempo, tener un impulso explosivo si se desencadena el instinto de pelea. Esta primera parte de la historia nos obliga a mirar de frente una verdad que incomoda. Si los pitbulls existen, no es por error ni casualidad. Existen porque, durante siglos, fuimos lo bastante crueles y hábiles como para diseñarlos según nuestras necesidades más oscuras. Detrás de cada pitbull actual hay rastros de aquella selección artificial que priorizó la fuerza, la resistencia y la capacidad de ignorar el dolor. Un legado que todavía hoy pesa sobre ellos y sobre nosotros. Pero esta es solo la puerta de entrada.
En la siguiente parte, descubriremos cómo estos perros cruzaron océanos, cambiaron de continente y pasaron de ser gladiadores clandestinos a mascotas familiares. Una transición que parece contradictoria, pero que revela cómo la historia humana siempre encuentra formas de reescribir sus propias criaturas. Y, quizás, como esa misma historia puede convertirse en una oportunidad de redención o en una cadena interminable de tragedias. Cuando la ley británica finalmente prohibió el bullfighting en 1835, la sangre no dejó de correr. El negocio era demasiado rentable, las apuestas demasiado jugosas y la fascinación por el combate animal estaba tan arraigada que prohibirlo solo empujó a sus entusiastas a reinventarlo. Lo que antes era un espectáculo público se transformó en un ritual clandestino, escondido en sótanos, patios traseros y graneros apartados. En estos lugares, alejados de la mirada de la ley, la selección artificial de los futuros pitbulls se intensificó. Ahora la presa ya no era un toro furioso ni un oso encadenado. El enemigo era otro perro. La lógica era simple y cruel. Solo sobrevivían los más fuertes, los más valientes, los más resistentes al dolor. Cada camada era un experimento genético improvisado. Los criadores seleccionaban cuidadosamente a los machos y hembras que habían demostrado ferocidad, tenacidad, paradójicamente, docilidad hacia los humanos. Porque, aunque suene contradictorio, un perro de pelea debía ser manejable. Los organizadores de las peleas necesitaban poder separarlos cuando terminaba el combate, necesitaban revisarlos, entrenarlos, alimentarlos, y no podían arriesgarse a ser mordidos. Así nació uno de los rasgos más incomprendidos de esta raza, la capacidad de diferenciar entre la agresión dirigida a otro animal y la sumisión hacia el humano. Un pitbull criado para pelear podía atacar a un oponente con una furia devastadora, pero tolerar sin rechistar que su dueño metía la mano en su boca para separarlo de una presa. Era selección artificial, llevada a un nivel casi quirúrgico. La crueldad se disfrazaba de ingeniería genética primitiva, refinada generación tras generación. Pero el mundo estaba cambiando. A mediados del siglo XIX, miles de británicos e irlandeses emigraron a Estados Unidos huyendo del hambre, la pobreza y la falta de oportunidades. Entre sus pocas pertenencias, muchos llevaban consigo a sus perros. Los Bull Terrier, como se les conocía entonces, cruzaron el Atlántico para pisar tierras americanas. En un nuevo continente, estos animales encontraron un escenario diferente y un nuevo propósito. Estados Unidos era un país joven, vasto, lleno de tierras por conquistar y granjas por proteger. Los inmigrantes descubrieron rápidamente que aquellos perros, criados para la pelea, tenían cualidades útiles para la vida rural: coraje, resistencia, lealtad y una sorprendente tolerancia a la convivencia con niños y adultos. No tardaron en convertirse en ayudantes de granjeros, cazadores de ratas, guardianes del hogar y hasta niñeras improvisadas. Se les empezó a llamar perros de la familia, y su reputación dio un giro inesperado. A finales del siglo XIX y principios del XX, el pitbull se convirtió en símbolo del trabajador humilde, del inmigrante luchador que se abría paso a fuerza de sudor y determinación. Su imagen apareció en pósters, en revistas y hasta en la propaganda de la Primera Guerra Mundial, representando la valentía y el espíritu indomable de los Estados Unidos. Era el perro que acompañaba a los soldados a las trincheras, el que posaba junto a niños en fotos familiares, el que paseaba orgulloso por los vecindarios obreros. Pero, aunque la imagen pública del pitbull se suavizaba, en la sombra persistía la herencia de la pelea. Las peleas clandestinas no desaparecieron, se adaptaron. En ciudades como Nueva York, Chicago o Nueva Orleans, los combates de perros siguieron atrayendo a apostadores y criminales. Y cada victoria reforzaba el mito de la raza invencible, del perro capaz de resistir heridas mortales sin rendirse jamás. Así, el pitbull se convirtió en un animal con dos caras: el compañero cariñoso de los niños y el gladiador ilegal de los bajos fondos. Esta dualidad, tejida generación tras generación, moldeó no solo su comportamiento, sino su reputación. Mientras algunas familias lo veneraban como el perro ideal para el hogar, otras personas lo veían como una amenaza viviente, una bomba de tiempo genética. En esta etapa, la selección artificial continuó actuando en silencio. Muchos criadores, lejos de los estándares de crianza responsable, perpetuaron líneas de sangre centradas en la agresividad y la resistencia física. Otros, sin embargo, empezaron a criar pitbulls como perros de exhibición, mascotas y animales de trabajo, intentando suavizar los rasgos peligrosos y reforzar la estabilidad emocional. Fue una batalla invisible entre dos visiones:
la de quienes veían en el pitbull una herramienta de violencia y la de quienes apostaban por su redención como compañero de familia. Pero el problema persistía. La genética no olvida tan fácilmente. Incluso el pitbull más dócil cargaba en su ADN fragmentos de esa selección despiadada. Un músculo tenso, una mordida poderosa, una reacción instintiva ante una amenaza percibida. Todo estaba allí, latente, esperando una chispa. No significa que todos los pitbulls sean agresivos. Significa que, cuando se combina una genética diseñada para la lucha con dueños irresponsables, la tragedia se vuelve estadísticamente más probable. Así llegamos a un dilema moral. ¿Podemos culpar al animal por algo que no pidió ser? ¿O deberíamos mirar hacia nosotros mismos, hacia esa historia de apuestas clandestinas, espectáculos sangrientos y cría selectiva que nunca debería haber existido? El pitbull no pidió ser un gladiador, ni un símbolo de miedo. Fue la mano humana la que lo moldeó, lo dispersó por el mundo y lo convirtió en víctima de su propia reputación. En la próxima parte, exploraremos cómo esta dualidad se volvió una crisis social. Leyes de prohibición, ataques mediáticos, estadísticas manipuladas y la eterna pregunta de si un perro puede escapar de la sombra de su historia. Porque entender al pitbull no es solo entender a un perro, sino a nosotros mismos, nuestros errores y la responsabilidad que tenemos cuando jugamos a ser arquitectos de la naturaleza. Para entender por qué hoy existen campañas para prohibir a los pitbulls, hay que observar cómo la historia de este perro se entrelazó con cambios profundos en la sociedad. Lo que empezó como un animal de granja, compañero de obreros y símbolo de valentía durante la Primera Guerra Mundial, pronto se convirtió en un protagonista involuntario de titulares alarmistas, estadísticas distorsionadas y políticas públicas llenas de miedo. Pero nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, alimentado por la desinformación, la irresponsabilidad y, sobre todo, la herencia de esa selección artificial que moldeó su cuerpo y su carácter. A mediados del siglo XX, Estados Unidos experimentaba cambios acelerados, ciudades creciendo, suburbios expandiéndose, la televisión llegando a cada sala de estar. Las familias buscaban perros familiares, amigables, fáciles de entrenar y, sobre todo, seguros para convivir con niños. En ese contexto, el pitbull, que en muchos vecindarios humildes seguía siendo el perro de la familia, empezó a ganar fama por su lealtad y resistencia. No era raro ver fotos de niños jugando con ellos, abrazándolos como si fueran osos de peluche vivientes. Eran conocidos como nanny dogs, perros niñera, por su instinto protector, pero la otra cara de la moneda no tardó en aparecer. Durante los años 70 y 80, un fenómeno empezó a crecer silenciosamente en los márgenes de la sociedad. Las pandillas y grupos criminales encontraron en los pitbulls un símbolo de poder, intimidación y estatus. Tener un perro fuerte, musculoso y temido servía para proyectar una imagen de peligro. Y muchos de estos animales fueron criados deliberadamente para reforzar esos rasgos: más tamaño, más musculatura, más agresividad. De nuevo, la selección artificial se usó, no para suavizar rasgos peligrosos, sino para exaltarlos. Mientras tanto, los medios de comunicación, siempre hambrientos de historias que vendieran, descubrieron un filón de oro: los ataques de pitbulls. Cada incidente, real o exagerado, era amplificado en noticieros y periódicos. Titulares dramáticos, imágenes de mordidas, estadísticas confusas. Poco importaba si detrás de cada tragedia había un dueño negligente, un perro mal entrenado o un entorno de abuso. La narrativa se centraba en una idea sencilla y alarmista: los pitbulls son inherentemente peligrosos. Y cuanto más miedo generaba la noticia, más periódicos se vendían, más tiempo de televisión se consumía. Así nació la leyenda negra del pitbull, el perro que muerde sin soltar, que ataca sin provocación, que es impredecible. Una reputación que, alimentada por la ignorancia y la falta de contexto, creció hasta convertirse en una crisis de imagen. Municipios y estados empezaron a promulgar leyes de prohibición, las llamadas BSL, Breed Specific Legislation, que buscaban regular o prohibir la tenencia de ciertas razas consideradas peligrosas. En la mayoría de los casos, la lista era encabezada por los pitbulls. Pero estas leyes, lejos de resolver el problema, abrieron un debate ético y social. ¿Es justo prohibir una raza entera por la irresponsabilidad de algunos humanos? ¿Dónde queda la diferencia entre un perro maltratado y uno bien cuidado? ¿Cómo distinguir un pitbull de razas similares cuando muchas veces ni los expertos podían ponerse de acuerdo? Mientras la controversia crecía, miles de pitbulls fueron sacrificados en refugios por simple precaución.
Otros tantos eran abandonados por familias aterrorizadas por la mala fama o forzadas por ordenanzas municipales a deshacerse de sus mascotas. La selección artificial que siglos atrás había moldeado sus cuerpos para pelear ahora los condenaba sin juicio. Cada mordida noticiada reforzaba el ciclo: miedo, prohibición, abandono. Sin embargo, había otra realidad, más silenciosa, que los titulares rara vez mostraban: la de los miles de pitbulls que vivían como cualquier otro perro de compañía, durmiendo a los pies de sus dueños, jugando en parques, obedeciendo órdenes, cuidando niños. Organizaciones de protección animal, adiestradores y expertos comenzaron a levantar la voz para explicar una verdad incómoda. La genética influye, sí, pero la crianza, el entorno y la educación son factores igual de determinantes. Ningún pitbull nace queriendo atacar. Se convierte en amenaza si se le cría para hacerlo, o si se le abandona a su suerte. Pero revertir el miedo colectivo es una tarea titánica. La combinación de genética potente, dueños irresponsables y medios sensacionalistas creó una tormenta perfecta que aún hoy define la percepción pública. Irónicamente, muchos de los que condenan a los pitbulls ignoran que, bajo esa apariencia musculosa y mandíbula poderosa, sigue latiendo el corazón de un perro diseñado para complacer a su dueño. Esa obediencia, que siglos atrás los hizo gladiadores, hoy puede ser su salvación o su condena. Mientras tanto, en barrios pobres de grandes ciudades, la vieja práctica de las peleas clandestinas no desapareció. Sigue viva, disfrazada, alimentando un mercado negro que perpetúa la genética de la agresividad. Cada cachorro vendido bajo la mesa es un recordatorio de que, aunque la ley prohíba, la demanda sigue. Y mientras exista demanda, seguirá existiendo la selección artificial. En la próxima parte, exploraremos cómo la ciencia y la etología intentan desenredar este laberinto genético y social. ¿Qué tan culpable es la biología? ¿Qué tan responsable es el humano? Y, sobre todo, ¿hay forma de romper este ciclo para siempre? Porque detrás de cada pitbull no solo hay músculos y dientes, hay una historia que nos obliga a preguntarnos hasta dónde debe llegar nuestro poder para crear y destruir. Si uno observa a un pitbull dormido, roncando con las patas recogidas, parece imposible imaginar que bajo ese cuerpo compacto y musculoso se esconde una historia escrita a golpes de crueldad, selección forzada y malentendidos. La ciencia moderna, la genética y la etología han tratado de responder una pregunta que sigue incomodando a muchos. ¿Qué parte de su carácter es biología pura y cuál es consecuencia directa de lo que los humanos les enseñamos? Los estudios coinciden en algo: los perros no son máquinas programadas para matar. Tampoco son hojas en blanco. Son un delicado equilibrio entre instinto y aprendizaje, herencia genética y ambiente. En el caso del pitbull, ese balance siempre ha estado manipulado. La selección artificial creó un perro con características muy específicas: alta tolerancia al dolor, determinación para no soltar una presa y un umbral de miedo muy bajo. Son rasgos que, combinados, hacen que en un entorno irresponsable puedan convertirse en una receta para el desastre. Pero entender esto exige separar el mito del dato. La mordida del pitbull, por ejemplo, no es la más fuerte del mundo canino, como muchos titulares sensacionalistas pregonan. Estudios de presión de mordida muestran que razas como el mastín, el rottweiler o el pastor alemán superan al pitbull en fuerza bruta. Lo que lo hace diferente es su tenacidad. Cuando muerde, su instinto, modelado por siglos, le dice que no suelte. Es un rasgo físico y conductual que se reforzó generación tras generación, no porque la naturaleza lo pidiera, sino porque la mano humana lo exigía. A la par, la etología ha demostrado que la agresividad en los perros tiene raíces más complejas que la simple genética. Un pitbull criado con límites claros, estimulación adecuada, ejercicio y socialización, es igual de equilibrado que cualquier otra raza. El problema radica en que su potencial físico y su umbral de dolor, si se combinan con maltrato, negligencia o abuso, pueden producir resultados devastadores. Un chihuahua puede ser igual de agresivo, pero el daño potencial es incomparable. Los etólogos insisten, no existe el gen asesino. Existe, sí, una línea de sangre moldeada para destacar ciertos rasgos de comportamiento. El resto lo pone el dueño. La realidad es que muchos de los pitbulls involucrados en ataques han sufrido aislamiento, falta de entrenamiento o directamente fueron entrenados para intimidar y atacar. Esto no justifica los incidentes, pero ayuda a entender que detrás de cada caso hay una historia humana. Mientras la ciencia intenta arrojar luz, la sociedad se debate entre el miedo y la empatía. Las leyes de prohibición siguen dividiendo opiniones. Hay países,
Ciudades y estados que han prohibido directamente la tenencia de pitbulls o han impuesto regulaciones extremas, bozales obligatorios, seguros de responsabilidad civil, censos específicos. Estas políticas, aunque bien intencionadas, muchas veces terminan castigando más al perro que al dueño irresponsable. Y la pregunta ética persiste: ¿tiene sentido condenar a un animal por características que no eligió? En respuesta a esta crisis, han surgido programas de rehabilitación y adopción responsable. Organizaciones de rescate luchan por demostrar que estos perros, lejos de ser monstruos, pueden ser animales cariñosos, estables y seguros cuando se crían con amor y disciplina. Se entrenan como perros de terapia, de asistencia y de rescate. Cada pitbull que salva una vida, acompaña a un niño autista o ayuda en catástrofes naturales es un recordatorio de que el problema nunca fue el animal, sino lo que hicimos con él. Paradójicamente, la selección artificial que una vez creó monstruos de pelea hoy podría invertirse. Criadores responsables buscan reforzar líneas genéticas centradas en la estabilidad emocional, la obediencia y la adaptabilidad. Es un intento de revertir siglos de crueldad, pero no es fácil borrar marcas inscritas durante tantas generaciones. La ciencia puede ayudar, pero la clave siempre será la educación de los humanos. Aquí surge la otra gran pregunta: ¿hasta dónde debemos llegar con la manipulación genética? Los pitbulls no pidieron existir bajo estas condiciones. Fueron producto de una obsesión humana por el control, la violencia y el espectáculo. Hoy pagamos el precio: perros estigmatizados, familias enfrentadas a leyes restrictivas y miles de animales sacrificados por culpa de una reputación que pocos se toman el tiempo de entender. Mientras tanto, los casos de ataques, reales o exagerados, siguen alimentando titulares. Cada historia trágica refuerza la desinformación, alimenta la prohibición y castiga a los ejemplares que jamás mostrarían un signo de agresión. Es un ciclo que parece infinito. La selección artificial creó un arma, la sociedad reforzó su mito y la irresponsabilidad de unos pocos sigue perpetuando la tragedia. Pero no todo está perdido. Muchos dueños responsables, expertos y organizaciones están demostrando que, con educación, socialización y control, el pitbull puede ser el perro amoroso y protector que millones de familias ya conocen. La ciencia, la ley y la ética deben trabajar juntas para romper esta cadena. Porque si la selección artificial creó el problema, la selección consciente y la responsabilidad colectiva pueden ser la única salida. En la próxima parte, exploraremos cómo casos icónicos de tragedias y héroes pitbull moldearon la cultura popular y la percepción global. Porque detrás de cada noticia de ataque hay también historias de lealtad, rescate y segundas oportunidades que el mundo necesita conocer para entender, de una vez por todas, que la culpa nunca fue del perro, sino de nosotros. Mientras los titulares sensacionalistas pintaban al pitbull como un villano de 4 patas, en silencio se escribían otras historias, menos conocidas, pero igual de reales. Historias de lealtad, de rescate, de sacrificio y de redención que demuestran que este perro, moldeado por siglos de selección artificial, también puede convertirse en un símbolo de esperanza. Sin embargo, estas historias raras veces ocupan la portada de los periódicos, ni acaparan horas de noticieros. La tragedia vende más que la redención. Uno de los casos más recordados en Estados Unidos es el de Sergeant Stubby, un perro de guerra de la Primera Guerra Mundial. Aunque su aspecto no encaja con el pitbull moderno puro, Stubby era un bull terrier, uno de los ancestros directos del pitbull actual. Stubby acompañó a los soldados estadounidenses en el frente europeo, alertó a sus compañeros de ataques de gas, encontró soldados heridos bajo el fuego enemigo. Según se cuenta, incluso capturó a un espía alemán. Fue ascendido a sargento y condecorado como héroe. Su historia muestra el coraje y la devoción que estas líneas genéticas podían canalizar cuando eran dirigidas hacia la protección y el servicio, y no hacia el foso de pelea. Décadas después, miles de pitbulls y cruces de pitbull han sido protagonistas de rescates heroicos, perros que salvan a niños de incendios, que defienden a sus dueños de asaltos o ataques de otros animales, que trabajan como perros de terapia para veteranos con estrés postraumático. Cada historia real refuerza una verdad. Su lealtad y valentía no desaparecieron con la prohibición de las peleas clandestinas. Solo estaban esperando una causa justa. Pero mientras estas historias apenas rasguñan la superficie mediática, un solo ataque violento puede ocupar titulares durante semanas. A menudo, el contexto se simplifica. Un pitbull muerde. Por tanto, todos los pitbulls muerden. El caso más famoso y controversial ocurrió en 2007, cuando el jugador de la NFL Michael Vick fue arrestado por liderar una red de peleas de perros. Las autoridades rescataron a más de 50 pitbulls.
Muchos supusieron que esos perros estaban condenados, criados para matar, incapaces de reintegrarse. Sin embargo, organizaciones de rescate se ofrecieron a rehabilitarlos. El resultado fue sorprendente. La mayoría de los llamados Vicks Dogs se adaptaron a hogares, aprendieron a convivir con otros animales y personas. Algunos se convirtieron en perros de terapia. Estos animales, que habían pasado su vida en jaulas, entrenados para pelear, demostraron algo poderoso. Incluso la peor selección artificial no puede borrar por completo la capacidad de un perro para aprender amor, confianza y obediencia. Pero este caso, que debería haber dado la vuelta al mundo como ejemplo de segundas oportunidades, pasó rápidamente a segundo plano, eclipsado por la condena mediática. En paralelo, la cultura popular jugó un papel contradictorio. Mientras los noticieros pintaban al pitbull como una bestia, la publicidad y la televisión lo mostraban como un icono de rebeldía y fuerza. Marcas de ropa urbana, raperos, boxeadores y pandillas adoptaron su imagen para proyectar dureza y agresividad. En portadas de discos, tatuajes y grafitis, la silueta de un pitbull encadenado se convirtió en símbolo de desafío. Esto reforzó el estigma, perpetuando la idea de que poseer uno era sinónimo de peligro y dominio. Pero al mismo tiempo, familias anónimas, dueños responsables y entrenadores luchaban cada día para demostrar lo contrario, que con educación, ejercicio y socialización, un pitbull es tan apto para ser parte de la familia como cualquier labrador o golden retriever. En refugios, voluntarios trabajan incansablemente para rehabilitar animales rescatados de peleas clandestinas. Día tras día, estos perros demuestran que su instinto de complacer al humano, ese mismo rasgo seleccionado para la pelea, puede transformarse en una herramienta para su propia salvación. Las contradicciones no terminan ahí. La cultura pop ha retratado pitbulls como héroes y villanos. En películas y series, aparecen como perros de pandilleros o narcotraficantes, reforzando la narrativa de amenaza. Al mismo tiempo, cuentas de redes sociales con millones de seguidores muestran videos virales de pitbulls abrazando bebés, jugando con gatos o disfrazados de superhéroes. Dos extremos que coexisten: el terror y la ternura, el miedo y la fascinación. Y mientras todo esto sucede, la selección artificial sigue siendo una espada de doble filo. Hay criadores que luchan por estabilizar la raza, eliminar líneas genéticas conflictivas y crear pitbulls más equilibrados, con temperamentos predecibles. Pero aún existe un mercado clandestino alimentado por la demanda de peleas ilegales y la cría irresponsable, donde lo único que importa es la fuerza y la ferocidad. Así, el pitbull vive atrapado entre dos mundos, el del mito y el del hecho, entre la genética heredada de siglos de crueldad y la posibilidad real de redención. ¿Quién gana esa batalla? Depende de nosotros. Depende de la legislación bien informada, de la educación de los dueños, de la responsabilidad colectiva para no seguir creando perros que cargan con una maldición escrita por humanos. En la próxima parte, nos adentraremos en cómo algunos países y ciudades enfrentaron esta realidad, desde prohibiciones totales hasta programas de adopción y campañas de sensibilización. Porque más allá de la polémica, lo que está en juego no es solo el destino de una raza, sino la pregunta más grande: ¿tenemos derecho a crear vidas solo para luego condenarla? A estas alturas, está claro que el pitbull es mucho más que un perro. Es un reflejo de cómo nuestras decisiones, miedos y deseos pueden transformar la vida de otro ser vivo para siempre. Desde que surgieron los primeros cruces entre bulldogs y terriers, pasando por los fosos de pelea de la Inglaterra victoriana hasta los suburbios de Estados Unidos y las portadas de tabloides sensacionalistas, la historia del pitbull ha estado marcada por un hilo conductor: la mano humana. Por eso, cuando los ataques y la mala fama se convirtieron en un problema social, la respuesta de gobiernos y comunidades fue tan variada como contradictoria. En algunas partes del mundo, la reacción fue extrema: prohibir la raza por completo. Países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Australia implementaron leyes de restricción o prohibición total. En muchas ciudades de Estados Unidos se crearon listas negras de razas peligrosas, las llamadas BL, Breed Specific Legislation, encabezadas por el pitbull. Estas leyes establecieron que, independientemente del comportamiento de cada animal, el simple hecho de pertenecer a una raza específica lo hacía sujeto a confiscación, eutanasia o restricciones severas. A primera vista, esta medida parecía lógica: eliminar de raíz un peligro potencial. Pero pronto surgieron grietas en esta lógica. Organizaciones de bienestar animal, etólogos y veterinarios empezaron a demostrar que las leyes BSL no resolvían el problema de fondo.
En muchos casos, los ataques de perros continuaron, simplemente cometidos por otras razas o cruces. Los estudios demostraron que la conducta agresiva depende mucho más de factores como el entrenamiento, la socialización, el entorno y la responsabilidad del dueño que de la raza por sí sola. Mientras tanto, se enfrentaban a un problema práctico: ¿cómo identificar a un pitbull? La definición legal era ambigua. En la calle, la policía y los funcionarios de control animal se veían obligados a decidir, a simple vista, si un perro era o no un pitbull. Un cruce con rasgos similares, como un Staffordshire Bull Terrier o un American Bully, podía ser confundido fácilmente. Miles de familias se vieron obligadas a entregar a sus mascotas, animales que jamás habían mostrado signos de agresividad, simplemente porque parecían pitbulls. Ante la ineficacia de estas prohibiciones, algunos gobiernos cambiaron de estrategia. Países como Holanda, después de años de prohibición, decidieron derogar la BSL y apostar por leyes de responsabilidad del dueño, exigencias de licencia, cursos obligatorios, entrenamiento certificado, multas severas por negligencia y controles estrictos para evitar la cría ilegal. Las cifras mejoraron. Los ataques disminuyeron porque, en lugar de culpar a la genética, se empezó a educar y responsabilizar a quienes realmente controlan el comportamiento de un perro, los humanos. En paralelo, ciudades como Calgary, en Canadá, implementaron uno de los modelos más citados como ejemplo. Allí, la estrategia se centró en educación, control de la cría y multas ejemplares. El resultado fue claro. Los incidentes con mordeduras de perros bajaron drásticamente sin necesidad de prohibir razas. En vez de demonizar al animal, se exigió a los dueños que asumieran su papel: adiestrar, socializar y cuidar. Mientras tanto, organizaciones internacionales de protección animal, como la ASCA o la Humane Society, lanzaron campañas para cambiar la narrativa. Adoptaron pitbulls, compartieron historias de rescate, derribaron mitos y mostraron que detrás de cada caso trágico casi siempre había un patrón: falta de socialización, abuso, negligencia o entrenamiento para la agresión. Todo apuntaba a lo mismo. La selección artificial les dio una predisposición. Sí, pero la conducta final amoldea el entorno. En algunos lugares, surgieron iniciativas pioneras: programas de rehabilitación para perros rescatados de peleas clandestinas, terapia para víctimas de abuso que usan pitbulls como animales de apoyo emocional, y refugios especializados en la readaptación de estos perros a entornos familiares. Historias que demostraron que no existe una condena genética absoluta, que la biología puede doblarse, no con crueldad, sino con paciencia, amor y disciplina. Sin embargo, la batalla no está ganada. Mientras en unas regiones avanza hacia la responsabilidad y la educación, en otras persiste el mercado negro de peleas clandestinas. Internet y las redes sociales facilitaron el tráfico ilegal de cachorros, la venta de líneas agresivas y la promoción de combates encubiertos. Es un círculo vicioso. La demanda de perros duros alimenta la cría irresponsable, perpetúa la selección artificial de rasgos peligrosos y refuerza el mito de que el pitbull es un arma. Frente a esto, surge la pregunta ética: ¿tenemos derecho a seguir criando perros con una carga genética de violencia? Algunos expertos sostienen que la única forma de romper el ciclo es dejar que la raza desaparezca gradualmente, prohibiendo la cría y fomentando la adopción responsable hasta extinguir esas líneas de sangre conflictivas. Otros defienden que el camino no es la extinción, sino la transformación. Usar la misma selección artificial que los creó para, esta vez, reforzar rasgos de sociabilidad, calma y equilibrio. Ambas posturas exigen decisiones difíciles, porque detrás de cada cachorro pitbull hay un debate sobre lo que significa domesticar la naturaleza, manipularla y después culparla cuando algo sale mal. Es un recordatorio de que la selección artificial, que alguna vez nos permitió domesticar lobos y convertirlos en perros de compañía, también puede producir monstruos si se usa sin ética ni límites. En la próxima parte, llegamos al momento clave: reflexionar sobre lo que significa cargar con una vida creada a nuestra medida. Porque si los pitbulls nunca deberían haber existido, ¿qué debemos hacer hoy para honrar a los millones que sí existen? ¿Cómo reparamos un error que no pueden pagar ellos, sino nosotros? Llegados a este punto, la pregunta que titula este relato resuena como un eco incómodo. ¿Por qué los pitbulls nunca deberían existir? La respuesta no es un insulto hacia los millones de animales que hoy viven, juegan y aman como cualquier otro perro. Es un recordatorio brutal de que la existencia de esta raza, tal como la conocemos, no es fruto de la naturaleza, sino de una manipulación consciente, meticulosa y despiadada. La selección artificial es una herramienta poderosa,
Nos permitió transformar lobos salvajes en perros guardianes, pastores y compañeros de hogar. Nos dio animales adaptados a trabajos específicos, rescatar personas en avalanchas, guiar a ciegos, detectar drogas o explosivos. Pero cuando esa herramienta se usa sin ética, sin visión a largo plazo y sin respeto por la vida que se moldea, el resultado puede ser una criatura atrapada entre la ternura y la tragedia. Un perro cuya historia genética carga la huella de siglos de violencia y espectáculo. Hoy existen millones de pitbulls. Viven en apartamentos, casas rurales, refugios abarrotados, patios traseros y, tristemente, en jaulas improvisadas de peleas clandestinas. Son animales que no eligieron nacer con mandíbulas poderosas ni músculos tensos como resortes. No pidieron ser símbolos de intimidación y chivos expiatorios de una sociedad que prefiere culpar a un perro antes que asumir la negligencia de un dueño. Y, sin embargo, cada pitbull paga, cada día, el precio de la curiosidad humana por controlar la naturaleza. La ciencia ha demostrado que la genética no es una sentencia de muerte. Un pitbull no es una bomba de tiempo. Es un perro, un mamífero social que, como cualquier otro, necesita guía, estructura y afecto. El problema surge cuando se combina esa herencia física con ignorancia, abuso o simple descuido. Lo trágico es que, a diferencia de otras razas, los errores con un pitbull tienen consecuencias más graves. Por eso, más que un demonio genético, es un espejo de nuestras propias fallas como sociedad. El debate ético sigue abierto. Algunos defienden que la única forma de romper el ciclo es detener la cría, permitir que la raza se diluya en cruces responsables, evitando perpetuar líneas de sangre ligadas a la agresividad extrema. Otros, por el contrario, sostienen que prohibir su existencia sería repetir el mismo patrón de arrogancia que los creó, decidir quién vive y quién no según lo que nos conviene. Quizá la respuesta no esté en la extinción, sino en la redención, en usar la misma selección artificial que los moldeó para la pelea, ahora para reforzar su lado más noble, la lealtad, la obediencia, la resistencia convertida en servicio. Hoy ya existen criadores serios, adiestradores y defensores que trabajan cada día para demostrar que el pitbull puede ser un perro de terapia, un guardián de niños, un aliado de rescatistas. Cada historia de éxito no borra el pasado, pero ofrece una ruta para sanar. Pero no basta con cambiar genes, hay que cambiar mentalidades. Ninguna ley, por estricta que sea, podrá resolver la raíz de problemas si la irresponsabilidad sigue impune. Los dueños deben ser parte de la solución. Formarse, socializar a sus perros, esterilizar cuando no puedan garantizar una cría ética. Las autoridades deben perseguir el mercado negro, castigar las peleas clandestinas y reforzar la educación pública sobre tenencia responsable. Y los medios deben equilibrar sus titulares. Por cada tragedia, hay cientos de historias de lealtad que merecen ser contadas. Tal vez el mayor acto de justicia no sea culpar al pitbull, ni glorificarlo como mártir. El mayor acto de justicia es aceptar que lo creamos para fines oscuros y, aún así, cada pitbull que hoy descansa a los pies de un niño, que mueve la cola con emoción cuando su dueño vuelve a casa, que se convierte en héroe silencioso, prueba que la naturaleza siempre encuentra un resquicio para florecer, incluso cuando la moldeamos con intenciones cuestionables. Decir que los pitbulls nunca deberían existir es, en realidad, aceptar que lo que nunca debió existir fue la necesidad humana de forzar la vida para el entretenimiento sangriento. Lo que nunca debió existir fue la codicia de convertir el sufrimiento en apuesta. Lo que nunca debió existir fue la negligencia de criar potencia sin responsabilidad. Pero hoy existen. Respiran, sienten, confían. Y mientras estén aquí, nuestro deber no es temerles, sino protegerlos de nosotros mismos. Quizá no podamos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que hagamos hoy con el legado que dejamos en sus músculos, en su mirada, en su cola que se agita feliz cada vez que les decimos, buen chico. Porque detrás de cada pitbull hay una segunda oportunidad, no solo para ellos, sino para nosotros como especie. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.